Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es el testimonio de una muchacha que, sin riquezas, sin títulos y sin saber leer ni escribir, desafió a reyes, cruzó campos de batalla y cambió el destino de una nación. En una época donde las mujeres no podían empuñar una espada, ella se puso una armadura. Cuando los hombres dudaban, ella creyó. Y cuando los poderosos temblaban, ella caminó de frente al fuego. Su nombre era Juana, Juana de Arco. Tenía apenas 17 años cuando se convirtió en símbolo, en líder, en amenaza. La llamaron santa, la llamaron bruja. La realidad es que la quemaron viva por atreverse a creer en algo más grande que ella misma. Pero antes de que el fuego la consumiera, dejó una llama imposible de apagar. Esta es su historia. Francia, principios del siglo XV. El país está desangrado, dividido, sin rumbo. Hace casi 80 años que la corona francesa y la inglesa se disputan el poder en una guerra sin fin. Una guerra tan larga, tan brutal, que más que una batalla, parecía una maldición hereditaria. La Guerra de los 100 años. ¿La causa? Ambición, tierras, poder. Inglaterra reclamaba el trono de Francia, basándose en lazos familiares con antiguas dinastías. Francia, por su parte, luchaba por defender lo que aún le quedaba, aunque ese algo se achicaba con cada década. Pero como si la amenaza inglesa no fuera suficiente, Francia tenía otro enemigo: ella misma. El rey en el trono era Carlos VI, conocido por todos como Carlos el Loco, un monarca incapaz de gobernar, atrapado en episodios de locura profunda, donde ni siquiera reconocía a su esposa o a sus hijos. En su ausencia, el poder se dividió, y con él, la nación. Dos grandes casas nobles se enfrentaban por el control del gobierno. Por un lado, los Armagnac, leales a la corona, defensores del linaje real. Por el otro, los Borgoñones, liderados por un hombre que no temía ensuciarse las manos, Juan sin Miedo, y el nombre no era casual. En 1407, mandó asesinar al hermano del rey, el duque de Orleans, a plena luz del día, en las calles de París. Lo admitió públicamente. Y no solo eso, presumió de haberlo hecho. La corte se volvió un campo de guerra. Las ciudades comenzaron a alinearse con uno u otro bando. El pueblo estaba dividido, los ejércitos enfrentados, y la autoridad era una ilusión. Y como suele pasar en tiempos de caos, alguien más vio la oportunidad perfecta para atacar: Inglaterra. En 1415, el rey Enrique V cruzó el Canal de la Mancha e invadió el norte de Francia. ¿El resultado? Un desastre absoluto. Los franceses, desorganizados y mal comandados, decidieron presentar batalla en Agincourt, con campesinos sin experiencia y sin estrategia real. Los ingleses, aunque eran menos, tenían algo que Francia había perdido: unidad. La batalla fue una masacre. 6.000 franceses murieron, frente a apenas un centenar de ingleses. Entre los prisioneros estuvo un joven noble, Carlos de Orleans, hijo del hombre asesinado por Juan sin Miedo. Estaría preso 25 años. Francia se desmoronaba. Y en medio de ese escenario oscuro, caótico, dividido por el odio y la ambición, nació una niña. Su nombre era Juana. Y aunque nadie lo sabía todavía, su llegada cambiaría el rumbo de la historia. Mientras Francia se desangraba entre guerras, traiciones y ambición, en un pequeño rincón al este del país, en un pueblo casi invisible llamado Domremy, nacía una niña destinada a cambiarlo todo. Su nombre, Juana de Arco, hija de Jacques d'Arc, un campesino que también recaudaba impuestos locales, y de Isabel Romé, una mujer profundamente religiosa que crió a sus hijos bajo el amparo de la fe. La infancia de Juana no fue diferente a la de millones de niñas de su época.
Vida rural, trabajo duro, frío en invierno, rezos en la noche. No fue educada, no sabía leer ni escribir, pero aprendió a hilar, a rezar y a escuchar los sonidos del bosque, del viento y, un día, algo más, algo que cambiaría su vida para siempre. Tenía apenas 13 años cuando, según contó más tarde durante su juicio, ocurrió su primera visión. Estaba en el jardín de su padre, el sol brillaba, el aire era cálido y de pronto, una luz, una presencia, una claridad deslumbrante. 3 figuras se le aparecieron: Santa Catalina, Santa Margarita y el Arcángel Miguel. «Juana», le dijeron, «tú estás llamada a algo grande. Debes expulsar a los ingleses de Francia y guiar al delfín Carlos VII hasta Reims, para que sea coronado rey». Ella no entendió todo en ese momento, pero sintió una certeza imposible de ignorar. No era una ilusión, no era una alucinación. Para Juana, era la voluntad de Dios. Desde entonces, esas visiones se repitieron, a veces en la iglesia, a veces en la soledad del bosque. Y cada vez el mensaje era más claro: tienes una misión. Una campesina, adolescente, mujer y analfabeta, estaba convencida de que era el instrumento elegido para cambiar el destino de toda Francia. Pasaron los años. Las voces no se apagaban. Al contrario, se hacían más insistentes. Juana tenía ahora 16 años y sabía, con una certeza que no venía de este mundo, que había llegado el momento. Su país estaba roto. El delfín, Carlos VII, aún no era rey, y la ciudad de Reims, donde debía ser coronado según la tradición, seguía bajo control enemigo. Juana no tenía ejército, no tenía rango, no tenía derecho a presentarse ante un príncipe, pero tenía fe y una misión. Se presentó ante Robert de Baudricourt, comandante de la guarnición local de Vaucouleurs. Nadie la tomó en serio al principio. La llamaron loca, hereje, ilusa. Pero Juana no se rindió. Insistió, suplicó y profetizó una derrota francesa en la batalla de Rouvray, que luego se cumplió con exactitud. Aquel evento cambió todo. Baudricourt accedió a darle una escolta. Juana partiría rumbo a Chinon, donde se encontraba el delfín. Pero el viaje era peligroso. Tendrían que atravesar territorios infestados de borgoñones, traidores y soldados enemigos. Por consejo de sus compañeros, Juana se vistió como soldado: jubón, botas, pantalones y cabello recogido. No por rebeldía, no por comodidad, sino por pura supervivencia. Viajó durante 11 días a caballo, cruzando bosques, cruzando ríos, durmiendo al aire libre, soportando el frío y el miedo. Pero no se detuvo ni una sola vez. Y cuando al fin llegó a Chinon, pidió hablar con el delfín. Para ponerla a prueba, Carlos VII la recibió disfrazado, escondido entre sus cortesanos. Pero Juana lo reconoció al instante, sin vacilar. Frente a él, sin temblar, le dijo: «Mi señor me envía. Vengo a salvar Francia. Vengo a llevarte a Reims. Vengo a hacerte rey». Y contra toda lógica, contra toda tradición, Carlos la escuchó. A Ciudad de Orleans llevaba meses cercada, rodeada por tropas inglesas, aislada, hambrienta, al borde de caer. Su caída significaría el colapso del último bastión del delfín. Si Orleans caía, Francia caía. Juana lo sabía, y también sabía que esa era su prueba. Carlos VII, todavía dudoso pero presionado por sus consejeros y los rumores que comenzaban a circular, accedió a enviarla al frente. Le dio un caballo, una espada que, según se dice, fue descubierta en una iglesia tras una de sus visiones, y un estandarte blanco con la imagen de Cristo. Pero lo más importante que llevaba Juana era su convicción. Cuando llegó a Orleans, no pasó desapercibida. Vestida con su armadura blanca, montada con firmeza, sin miedo en los ojos, parecía sacada de una profecía.
En los consejos de guerra, los nobles discutían estrategias. Algunos la escuchaban con respeto, otros la miraban con desdén. Una campesina dando órdenes. Pero Juana no mandaba como los demás. No alzaba la voz. No imponía miedo. Solo hablaba. Y algo en ella hacía que incluso los más escépticos guardaran silencio. El 7 de mayo de 1429, Juana lideró el asalto a la fortaleza del Estoril, el bastión inglés más fuerte. Horas antes, se había herido en el pie durante un combate, pero al día siguiente se levantó, se puso su armadura y marchó al frente. Mientras sostenía su estandarte, una flecha enemiga atravesó su hombro. Cayó al suelo. Los franceses retrocedieron. Los ingleses gritaron que la doncella había muerto, pero por la noche, Juana volvió al campo de batalla, vendada, herida, agotada. Apareció entre las filas francesas alzando su estandarte una vez más. Su sola presencia devolvió la moral. Los soldados gritaron. Las trompetas sonaron. Al amanecer, Orleans fue liberada. Los ingleses se retiraron. La ciudad celebró. Y Juana dejó de ser una campesina para convertirse en la doncella de Orleans. Tras la victoria en Orleans, el nombre de Juana de Arco se esparció como fuego entre los campos franceses. Los que antes dudaban, ahora creían. Los que antes se burlaban, ahora la seguían. El ejército francés, fortalecido por aquella hazaña milagrosa, pasó a la ofensiva. Al mando del duque Juan II de Alençon, uno de los pocos nobles que confiaba plenamente en Juana, las tropas comenzaron a avanzar, reconquistando villas, puentes y fortalezas. A donde iban, Juana iba también, siempre al frente, siempre con su estandarte, no con la espada en la mano, sino con la fe. Se dice que salvó la vida del duque de Alençon al advertirle justo antes de que un cañón disparara. El ejército inglés se vio obligado a retirarse del Valle del Loira. Y entonces, Juana hizo algo que nadie se atrevía a plantear en voz alta: ir a Reims, la ciudad sagrada, el lugar donde los reyes franceses eran ungidos por Dios. Pero aún estaba en manos de los borgoñones. Juana no dudó. Dijo: Dios quiere que el delfín sea coronado. El ejército marchó, y para sorpresa de todos, Reims no resistió. Los borgoñones entregaron la ciudad sin luchar. El 16 de julio de 1429, Carlos entró en la catedral. Al día siguiente, el 17 de julio, el arzobispo realizó la ceremonia sagrada. Carlos fue ungido con óleo santo, recibió la corona y finalmente, ante Dios y ante el pueblo, se convirtió en Carlos VII, rey de Francia, y junto a él, de pie, entre nobles, clérigos y soldados, estaba Juana, con su armadura reluciente, su estandarte alzado y el rostro sereno. Había cumplido su misión. Una niña que venía del barro, ahora presenciaba el renacer de un reino, y aunque no llevaba corona, en ese momento, Juana de Arco era la reina de los corazones franceses. La corona ya estaba en la cabeza de Carlos VII. Francia había vuelto a respirar, y Juana era la heroína indiscutible del reino. Pero la historia, como la guerra, no siempre premia a los valientes. En vez de capitalizar la victoria, el rey, quizá por miedo, por celos o simplemente por cálculo político, comenzó a alejarla. Juana no entendía por qué. Ella no pedía títulos, ni oro, ni gloria. Solo quería seguir luchando. Francia aún no estaba libre. París, la joya del reino, seguía en manos enemigas. En septiembre de 1429, Juana encabezó un asalto a la ciudad. Pero no contaba con todo el ejército, ni con el respaldo firme del rey. Fue herida en la pierna por una ballesta. Pasó la noche en una trinchera, bajo el frío y la lluvia, esperando que alguien la sacara. Al día siguiente,
El asalto fue cancelado. Poco después, Carlos disolvió el ejército. Juana volvió a la corte, pero no era la misma. Estaba frustrada, herida, confundida. Aún así, no abandonó su causa. En mayo de 1430 fue a Compiègne, ciudad sitiada por ingleses y borgoñones. Quiso repetir lo que logró en Orleans, pero esta vez, la suerte no estaba de su lado. Cayó en una emboscada, fue rodeada, capturada y encerrada en una torre del castillo de Beaurevoir. Intentó escapar saltando por una ventana desde 21 metros de altura. Sobrevivió, pero fue recapturada, y entonces llegó la traición final. Los borgoñones la vendieron a los ingleses por 10.000 libras. Así fue como Francia abandonó a su doncella, no con espadas, sino con silencio. Tras ser vendida como si fuera ganado, Juana de Arco fue llevada encadenada a Rouen, la ciudad bajo ocupación inglesa. Allí no la esperaba un rescate, ni justicia, la esperaba un tribunal, un juicio, hecho a medida para destruirla. Sus jueces no eran imparciales, no eran franceses, no eran justos, eran clérigos aliados de los ingleses, guiados no por la fe, sino por el miedo, y detrás de ellos, en la sombra, los comandantes británicos. Juana, una campesina analfabeta, fue obligada a defenderse sola, sin abogado, sin ayuda, sin posibilidad real de escape, y sin embargo, sorprendió a todos. Sus respuestas fueron inteligentes, firmes, serenas. Cuando le preguntaron si estaba en la gracia de Dios, una pregunta trampa que la condenara, dijera lo que dijera, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga en ella. Los jueces quedaron en silencio. No esperaban eso. Aquel juicio duró meses. Buscaban desesperadamente una excusa teológica para matarla, pero no encontraban herejía. Así que la presionaron, la aislaron, la manipularon, la obligaron a firmar un documento que no sabía leer, un acto de abjuración. Le prometieron que, si se arrepentía, no la ejecutarían. Ella firmó, pero no entendía lo que estaba aceptando. Y cuando los carceleros le devolvieron su ropa de hombre, única protección contra posibles abusos sexuales, ella volvió a vestirla. Y esa fue su herejía reiterada. Ese fue el argumento legal para matarla. Por protegerse, por no tener otra prenda. La doncella de Orleans, la liberadora de Francia, la enviada de Dios. Fue condenada a morir en la hoguera, por una túnica y un pantalón, 30 de mayo de 1431. Rouen. La plaza del mercado está llena. El aire huele a miedo, a leña húmeda, a injusticia. Juana de Arco tiene apenas 19 años. La atan a un pilar de madera. Está vestida con una sencilla túnica gris. Sus pies están descalzos. Su rostro no refleja odio, refleja febrero. A su lado, 2 monjes la acompañan. Ella les pide un crucifijo. Uno de ellos corre a buscarlo. El otro se lo sostiene frente al rostro. Juana lo mira fijamente. No parpadea, no tiembla. En voz alta, repite el nombre de Jesús una y otra vez. A las 11 en punto, encienden la hoguera. El fuego sube lentamente, primero a sus pies, luego a sus piernas. La multitud guarda silencio. Nadie grita, nadie se mueve. Algunos lloran, otros no pueden sostenerle la mirada. Las llamas envuelven su cuerpo. Y aún así, Juana no grita. Muere mirando al cielo, con las últimas palabras escapando de sus labios. Jesús, Jesús. Cuando todo termina, los ingleses apartan las brasas, exponen su cuerpo carbonizado ante la multitud, como si quisieran asegurarse de que nadie la convierta en santa. Luego, queman el cuerpo 2 veces más, hasta reducirlo a cenizas, y esas cenizas las lanzan al río Sena, para que no quede rastro, para que nadie guarde reliquias, para borrar a Juana de la historia, pero no lo lograron, porque el fuego solo consumió su cuerpo, su fe, su símbolo, su legado.
sobrevivieron. Pasaron 25 años. Francia había cambiado. Carlos VII, el mismo que una vez dudó de ella ahora, era rey de un país unido. Y entonces el pasado volvió a tocar la puerta. A petición de Isabel Romé, la madre de Juana, el Papa Calixto III ordenó reabrir el caso. Una revisión completa, testigo por testigo, declaraciones, archivos, testimonios de nobles, clérigos, soldados. Todos coincidían. Juana no fue una bruja, no fue una hereje, fue una joven inocente, valiente, elegida y traicionada. En 1456, un tribunal eclesiástico anuló la sentencia. Declaró que el juicio había sido una farsa y que Juana murió como mártir. En 1909 fue beatificada. En 1920, canonizada por la Iglesia como Santa Juana de Arco. Hoy es símbolo de fe, justicia, coraje y dignidad. La niña que hablaba con ángeles, que empuñó un estandarte en lugar de una espada y que murió en la hoguera, sigue viva en la historia, porque los cuerpos pueden ser reducidos a cenizas, pero las ideas, la fe y el valor nunca se queman. ¿Y tú? ¿Crees que Juana realmente escuchaba voces divinas? ¿O fue simplemente una joven con una voluntad tan fuerte que terminó cambiando el destino de un país entero? Me encantaría leerte. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si esta historia te llegó, si te hizo pensar, o si simplemente te dejó sin palabras. Te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos relatos reales, sorprendentes y a veces casi imposibles de creer. Activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres que más personas conozcan historias como la de Juana, dale like y compártelo. Gracias por estar ahí, mente curiosa. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia que no te contaron.